Bueno, vamos a comenzar la última unidad de aprendizaje que se llama flujo de caja, criterios de evaluación y análisis de riesgo. ¿Qué es el flujo de caja? Es una herramienta que nos sirve para generar toda una herramienta de evaluación. Entonces, nosotros podemos agarrar criterios de evaluación como, por ejemplo, el valor actual neto, ya vamos a saber qué es, o la tasa interna de retorno. Esos son tipos de evaluación. ¿Cómo se los realiza en función al flujo de caja? Una vez que yo he construido mi flujo de caja y he optado por una de las criterios de evaluación, necesariamente como un proyecto se hace en el tiempo, vale decir, a corto, a mediano o largo plazo, debo generar un análisis de sensibilidad o de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que yo debo generar supuestos que en el tiempo se podrían producir. Por ejemplo, alguien podía haber supuesto de que iba a existir esta pandemia, ¿no? Entonces, así hubiese planificado bien mi proyecto, no iba a funcionar porque no sabíamos que iba a producirse esto. Sin embargo, ahora, sabiendo que existe y esto se va a quedar por mucho tiempo, persona que no considere en el análisis de riesgo el problema de la pandemia quiere decir que no ha entendido esta unidad para nada. Entonces, ha quedado claro. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Voy a evaluar la liquidez del proyecto. ¿Cómo entiendo liquidez? A ver, imagínense ustedes. Ya. Hay algo que yo les dije, o posiblemente no nos acordamos. Les dije que por cuestiones de salud y todo, yo iba a entrar a partir de las 7:20 hasta las 7:30 y no íbamos a comenzar 7 de la mañana. Eso les pedí, por favor, era una media hora. Entonces, no es que yo de la noche a la mañana he salido con esto. Continuamos. ¿Qué quiere decir liquidez de proyecto? Primero ya hemos visto que el proyecto lo debemos ver en el tiempo, a corto, a mediano y a largo plazo. En un año, en 5, en 10, en 15, en 20 o en 25 o en 30. ¿Y qué significa liquidez? Puede que el año 10 el proyecto esté yendo bien, pero por las ampliaciones que se ha hecho no va a tener recursos disponibles. Sin embargo, va a tener activos que puedan avalar esos recursos. A esa falta de disponibilidad en efectivo, cash, se llama liquidez. O mejor dicho, de otra manera con ustedes. Su papá les ha dado un cheque para cobrar el día viernes. Jueves. Hoy día es martes. Y ustedes quieren ir a hacer jarana ahora, le van a mostrar el cheque al dueño del boliche, aunque no les va a dejar entrar por la pandemia, pero les va a decir quiero en efectivo. Quiere decir que si bien existen esos recursos, pero no están disponibles, eso se llama liquidez. Rentabilidad. ¿Cuán rentable debe ser el proyecto? Entonces, para la rentabilidad hay un indicador bien interesante que es la tasa interna de retorno. Y la factibilidad del proyecto, que normalmente se le mide con otro indicador, que es el valor actual neto. Miren,
Yo soy muy cuate de ustedes, pero ya, ahí lo dejaremos. Ya, por favor, que sea el último en entrar, porque si no, no voy a poder explicarles, o ya no voy a tener ganas. Y finalmente dice, hay que hacer un análisis de incertidumbre del proyecto, de riesgo. De otra manera, ya no les voy a hablar de la pandemia. Por ejemplo, yo voy a fabricar en mi área tubos de PVC para agua potable, para alcantarillado, para ductos de electricidad, y resulta que la materia prima son los derivados del petróleo. Y mi proyecto dura 10 años. ¿Qué precio le voy a poner al derivado del petróleo sabiendo que mi proyecto dura 10 años? Voy a poner $20 el barril, voy a poner 150, voy a poner lo que está ahora 40, 50, no sé. Eso es lo que debo hacer. En este flujo de caja, que es una herramienta, ¿qué es lo que vamos a ver? Egreso es lo que sale, ingreso es lo que entra. Y hay que ver en qué momentos. Y finalmente hemos visto el valor de salvamento o de desecho de salvamento del proyecto. ¿Qué significa esta última parte? Fácil. Yo de mi proyecto, como era la producción de agregados, mi chancadora y mi clasificadora no me la voy a llevar a casa. Eso me costó $100,000. Ahora, ¿cuánto va a ser su valor de salvamento? Después de haber trabajado 5 años, me lo quieren comprar en $50,000. Ese es el valor de salvamento del proyecto. Lo que ya se les dije, los ingresos constituyen los ingresos de los recursos y los egresos las salidas de los recursos. Pueden ser inversión o gasto, ya veremos. Flujo de caja. Hay pues la corriente de los chilenos y hay una corriente de los colombianos. Sin embargo, he puesto lo que estaba ahí, pero ustedes, ¿qué tienen? Aquí tienen una metodología de la CEPAL y otro de los chilenos. Pueden agarrar esto, pueden agarrar esto. Y dice así, bueno, para que digan, es necesario para poder elaborar un flujo de caja en una evaluación financiera de un proyecto, tener muy en cuenta las inversiones, financiamiento y presupuesto, costos e ingresos, de manera que podamos evaluar el patrimonio, la liquidez, rentabilidad, punto de equilibrio y hacer un análisis de sensibilidad. Fíjense, solo apunta a la evaluación financiera, vale decir a la rentabilidad, vale decir de lo que invierto, cuánto voy a generar de utilidad. Bueno, es una escuela, está bien, no está mal. Para esto tenemos que ver la estructura de un flujo de caja. Que no nos llame la atención lo de la derecha, porque esto vamos a ir explicando poco a poco. Lo que nos interesa es la izquierda. Y fíjense, tiene 3 signos, más, menos e igual. El igual quiere decir la suma de todo esto, incluyendo sus, sí. Por ejemplo, un ingreso es positivo, sí, está ingresando. Un egreso es negativo, está saliendo, sí. Un gasto es negativo, está saliendo, sí. Entonces, fíjense, es lo que nos debe llamar la atención, que para cada descripción yo tengo un signo que colocar. Si es ingreso, adelante, positivo. Si es egreso, sale como egreso, como gasto, negativo. Y esto me quiere decir, igual que estoy viendo todo esto. Por ejemplo, la suma de todo esto me sale 100, y esos 100 debo cobrar impuestos.
Y eso se llama flujo de caja. Entonces, qué jodido. Ya no pues. Ya nos vamos a salir, por favor. Oh, a ver, vamos a ver. No, esto no quiero, quiero el análisis financiero. A ver, vamos a ver este financiero. A ver, les quiero mostrar. Ay, vérete. No, vérete financiero quería mostrarles. No sé dónde colocado, pero bueno, les iba a mostrar ya un vérete financiero. Financiero. Bueno, les voy a mostrar el BRT financiero hoy día, no sé por qué no lo he puesto, pero no hay problema. Era para que entiendan mejor, no importa, vamos a ver. Entonces, es la estructura de un flujo de caja. Y hemos visto que lo más importante es esto y la descripción. Por favor, ya no. Entonces dice, ingresos y egresos afectados sin impuestos son todos aquellos que aumentan o disminuyen la riqueza de la empresa. Por supuesto, si yo a todo lo que ingrese y sale le voy a aplicar impuestos, por supuesto estoy disminuyendo las utilidades. Entonces dice, los egresos no afectados a impuestos son las inversiones que ya no aumentan ni disminuyen la riqueza contable de la empresa. Aquí está una serie de consideraciones que ustedes la van a leer en la estructura de un flujo de caja, pero que hubiese querido ver ahorita, pero bueno, no sé dónde lo he colocado, la verdad, no sé. De todos modos, vamos a ver acá, vamos a ver, acá vamos a ver, en el dossier debe estar. A ver, vamos a ver, BRT, estudiantes, copia de vivienda social, está en Excel BRT, no, tal vez está en las presentaciones, no, en los últimos ejemplos. Acá están los flujos de caja, pero bueno, pero no es lo que yo les quería mostrar. Quería mostrarles el BRT. Es un flujo de caja, pero no quería mostrarles, pero es un flujo de caja. Quería mostrarles de lo que yo hice de un estudio, pero bueno, esto es un flujo de caja. Fíjense, acá está. No sé si se ve. Por favor, ya no molesten, ¿sí? Porque se les ha hablado bien a ustedes, yo no entiendo. Mire, y se ha ido todavía. ¿Qué estamos viendo? Primero, carajo. Primero estamos viendo el proyecto en el tiempo. Es un proyecto que dura
10 años. Eso es a largo plazo. Tengo los ingresos. Los ingresos son positivos. Aquí debería haber puesto positivo. No hay problema. Si no coloqué, voy a colocar. Segundo, los costos. Los costos, fíjense, son negativos. Pero como recién estamos haciendo, acá está toda la descripción que les dije y aquí voy a ir colocando en el tiempo, voy a ir colocando todos los valores que voy a ir calculando. Fíjense cómo se construye este flujo de caja. Se construye a partir de 4 cuadros o de 4 matrices. Cálculo de costos, inversión total, depreciaciones y plan de financiamiento. Todo eso está acá, en el flujo de caja. ¿Aprendimos a hacer el cálculo de costos? Sí. Por ejemplo, el ingreso va a ser igual al precio de venta por el número de unidades, vale decir 100 por 1000 por 30.000. ¿Sabemos hacer las inversiones? Sí, en este caso al inicio y a medio término. ¿Sabemos calcular las depreciaciones? Sí. Y lo último que aprendimos en plan de financiamiento. Todo eso, ¿dónde viene a dar? Viene a dar, se vacía en el flujo de caja. Eso había sido un flujo de caja, ahora está de la manera más directa. Ese había sido un flujo de caja. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Esa es la estructura del flujo de caja. Hemos visto fuentes y usos de fondo. Hemos visto que algunas fuentes de los recursos no sirven para asignar a cierto tipo de actividades. Y ustedes, por favor, se van a acordar cuando yo les dije que en la carretera del Alto Oruro, les dije que esto era Patacamaya, ¿verdad? Y no podía utilizar los fondos del BID para expropiar. Vale decir, necesitaba expropiar parte de esto, sí, pero no podía utilizar los fondos del BID. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer en ese proyecto? Y se les dijo a ustedes, hemos tenido que generar técnicamente un nuevo eje de la vía, por decir, en vez de que pase así, ha tenido que venir así. ¿Por qué razón? Por los usos y por las fuentes y usos de fondo. Esto les dije ha costado como 10 millones de dólares, no solo de Patacamaya, sino de todos los cruces, el tener que compensar. Por supuesto que se han vuelto unos ladinos los dueños de los predios porque nunca costaba así eso. Entonces eso se llama fuente y uso de fondo. Debo tener mucho cuidado si debo apropiar el uso de recursos. Eso es las fuentes y usos de fondo. Bueno, listo. Espérenme, nos vamos de ahí. Entonces, fíjense algo que les debe llamar la atención. Sin financiamiento. Sigue esta estructura, no hay problema. Y con financiamiento, fíjense, ya aparece con rojo el préstamo. Inversión diferida y la amortización del préstamo. Entonces hay proyectos donde no se considera el financiamiento
porque se lo ve el proyecto en su verdadera dimensión como tal. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto? Resolver un problema. Entonces, con esto se lo ve así. Sin embargo, hemos visto que nada funciona sin financiamiento. Entonces, si yo voy a analizar el financiamiento más, está claro que para un inversor lo más importante no es el objetivo del proyecto, sino es el ver cuán rentable se hace su inversión. Entonces, eso es lo que se considera así. Entonces, dos cosas respecto a eso. Si yo quiero ver el proyecto como tal para el cual se ha diseñado, no necesito considerar en mi análisis el recurso dinero para saber cuán rentable financieramente va a ser el proyecto. Pero queda claro también que cualquier inversor lo primero que le interesa saber es cuánto de rentabilidad va a tener. Entonces, ¿cuál es el estado de resultados? Hay que hacer el análisis de ingresos y egresos. Está claro que si los ingresos son más que los egresos, quiere decir que el proyecto es rentable, pero si es al revés, posiblemente el proyecto no sea viable. Entonces, es lo que nosotros vamos a hacer en un ejercicio, vamos a ir viendo haciendo los ejercicios. Entonces, ¿qué más nos dicen los estados de resultados? Dicen, por ejemplo, dice que el estudio económico financiero y el estado de resultados se construye solo con el fin de determinar los impuestos a las utilidades. O existen diferentes formas para presentar el estado de pérdidas y ganancias. Uno responde estrictamente al modelo contable y otro agrupa ingresos y costos de manera independiente. Este último les voy a explicar. Fíjense, hay normas contables. Las normas contables en Bolivia tienen como 16 formas de ver. Entonces yo me debo acomodar a la contabilidad del proyecto. ¿Por qué razón? Porque con eso voy a poder ver cuál es el grado de salud del proyecto. Por supuesto que si mi contabilidad me arroja ganancias, ¿qué quiere decir? Que el proyecto ha sido altamente saludable. Por lo tanto, la cantidad de impuestos que voy a pagar o que tengo que responder va a estar en esa misma relación. Pero ¿qué pasaría si contablemente mi proyecto prácticamente se acerca a cero y la mayoría de los rubros está en negativo? Quiere decir que mi proyecto, como no es rentable, por lo tanto, la aplicación de impuestos no va a ser posible. ¿Por qué razón? Porque la rentabilidad del mismo ha sido muy bajo o cerca a cero. Entonces, eso es lo que veo con el estado de resultados. Fíjense, y con esto vamos a ir cerrando. Lo que les acabé de mostrar tiene este tipo de estructura. Entonces, en este tipo de estructura, fíjense, yo solo lo veo al proyecto, pero no me interesa ver al proyecto como tal, sino me interesa ver el proyecto con su inversión. Desaparecen estos rojitos, que significa intereses por préstamo, la devolución del préstamo y la amortización. Entonces nosotros, ni vuelta que dar, porque vamos a evaluar el proyecto considerando la inversión. Esto es lo que nosotros vamos a considerar, esta estructura. ¿Y dónde han visto esto? Lo han visto acá. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver el día lunes y el día martes, y con eso vamos a concluir.
No sé si ha quedado claro lo que significa flujo de caja, lo que significa, perdón, criterios de evaluación, que recién lo vamos a ver, pues, y el análisis de riesgo, pero ha quedado claro estos tres puntos. Recién estábamos comenzando por el punto 1, por el flujo de caja, pero tuvimos ya la posibilidad de ver este ejercicio resuelto. Y para concluir, vimos que el flujo de caja era esta herramienta que permite hacer las evaluaciones en el tiempo. Por ejemplo, les digo a ustedes, vamos a aumentar. ¿Qué les llama la atención de acá? Negativo. Wow. Pero claro, los primeros años van a ser negativos. Acá un año intermedio también va a ser negativo. Posiblemente haya inversiones intermedias. Pero el resto es positivo. Entonces yo tengo que ver la evaluación integral, vale decir, la evaluación del proyecto en estos 10 años. Entonces, con esto prácticamente entenderíamos lo que es el flujo de caja y concluimos que para tener esto he tenido que hacer el cálculo de costos que sabemos, hemos colocado la inversión total, las depreciaciones que sabemos sacar y el plan de financiamiento que es lo último que hemos visto, y todo esto, fíjense, se vacía en el flujo de caja. Por ejemplo, para concluir, la última parte dice amortizaciones. Del año 1 hasta el año 8, 9.356. Desde el año 1 hasta el año 8, 9.356. Entonces, eso había sido el flujo de caja. Construir todos estos parámetros para después vaciar en el flujo de caja y hacer la evaluación en función del tiempo. A partir de aquí tomo mi taza de café y preguntas antes de irnos, por favor. Preguntas.